Por si acaso es muy duro, pues yo asisto a las misas, a los templos, a las iglesias, por si acaso. Pero realmente el mundo no busca a Dios, ni busca tener un corazón contrito y humillado. Ora clamando a Dios, perdón, nos dice el Salmo 51 del 1 al 3. El segundo, ora clamando a Dios por su misericordia. Y sabemos que las misericordias de Dios son frescas todas las mañanas. Evita defenderte delante de Dios. Cuando vamos a Dios en oración, no ponga excusa, es que fue el otro que me molestó, o fue la otra que me dijo esto o lo otro. No te defiendas delante de Dios. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Hebreos 12, versos 1 y 2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y saben para qué se sentó a la diestra del trono de Dios? Eso no quiere decir que está sentado siempre, como algún creyente en una ocasión escuché. Es un símbolo, una forma de expresarse. Pero si está sentado al lado del trono de Dios, es para interceder por usted, por ti y por mí. Para eso. La sangre del verso 7, Éxodo 12, verso 7, capítulo 24, ustedes saben ahí cómo todo era purificado con sangre y agua. El sacerdote cogía el hisopo y santificaba los utensilios y incluso al pueblo. David estaba bien informado sobre esto. Luego vamos a ir en la mayoría de los versículos en el Salmo 51. Por eso clama, lávame con hisopo y seré limpio. Y eso es el clamor que todos los que ya seguimos al Señor debemos de hacer este salmo nuestra oración. Diría que es más primordial hacer el Salmo 51 nuestra oración que el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es corto y simplemente, sí, alaba a Dios, exalta a Dios al principio, pero luego es pedir por nuestras necesidades, el pan de cada día. Y también enseña, un poco parecido al Salmo 51, de que perdonemos, que nos perdone Él a nosotros, igual que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pide a Dios que te conceda humildad y te guíe a toda verdad. Wow. Todo esto lo vamos a leer en el Salmo 51. Si nosotros cogiéramos, si yo les pudiera convencer a que el Salmo 51 pasara a ser parte de su vida matutina, que todas las mañanas, todas las noches, leyéramos el Salmo, un servidor lo hace, leyeran el Salmo 51 y fuera parte de nuestra oración. Acepta la consolación del Santo Espíritu. El Espíritu Santo estaba redarguyendo en el verso 11 a David. Le estaba hablando. David pecó gravemente. Pocos han llegado a pecar tanto como David. Sin embargo, Dios le perdonó ese pecado tan grande, pero no solamente lo perdonó, sino que
lo avivó, lo reformó. Y nosotros también tenemos la misma llave en 1 de Juan capítulo 1, versos 8 y 9 especialmente, y los versos anteriores, pero especialmente 8 y 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, y nos limpia de toda maldad. Y eso fue lo que hizo con David. Lo lavó bien con el hisopo. Nosotros tenemos el hisopo de la sangre de Cristo. Cuando venimos a Él, es aplicada a nosotros y todos nuestros pecados son borrados del pasado. Pero ahora, como vivimos en este cuerpo, tenemos que limpiarnos a menudo, porque este cuerpo no fue salvo. Fue salvo nuestra alma y nuestro espíritu. Este cuerpo quedará acá cuando la muerte nos llegue, o el rapto. Cuando venga el rapto, no, cuando venga el rapto no se queda acá. Es transformado. Entendámonos bien, expliquémonos bien. Es transformado, divino. El mismo cuerpo, pero fíjese las damas, las que ya son mayores, volverán a ser con un aspecto mucho más bonito que cuando tenían 18 años o 20. Esa es la edad de la hermosura de la juventud, ¿no? Pues cuando el Señor renueve nuestros cuerpos, si en los que estemos en vida, serán cuerpos divinos. Pero si la muerte nos llega, sabemos que el cuerpo queda acá. Pero nosotros en el instante, el ángel viene y nos lleva al reino de los cielos. Y luego los que quedan acá se llevan el cuerpo al cementerio. Pero un día el Señor lo resucitará también. Amén. Se resuelva obedecer, resuelve abandonar el pecado. Hasta que no resolvamos dejar algunos vicios y algunas costumbres malas, no veremos a Jesús como el nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, el nombre que en su nombre se doblará un día toda rodilla. No es el nombre más dulce que hay en el mundo. Por eso ningún ser humano tiene el derecho de llevar ese nombre. Pero el catolicismo romano pagano lo ha revuelto todo y les daba... La gente los ha cogido con buena intención, los nombres. Yo los tengo en mi familia. Pero no es un nombre que ninguno en países de habla inglesa jamás se le ocurra ponerlo. No, ¿Isn't that true? Sí. Es un nombre que solamente Cristo se lo merece. Y ese nombre es dulce. El pastor y escritor Thomas Watson escribió estas palabras: hasta que el pecado no te amargue, no lo odies, el nombre de Jesús no será dulce para ti. Creyente o no creyente, bueno, si no es creyente, olvídate. Pero para los creyentes, si usted no odia el pecado, el nombre de Jesús para usted no es tan importante ni tan dulce. ¿Ha deseado, varón, ha deseado alguna vez vivir en una isla? ¿Ha hablado usted con Dios alguna vez? ¿Me oye? Y en oración ha dicho: Señor, me encantaría vivir en una isla a solas con mi esposa. Porque los hijos ya se marcharon, ya volaron. Solo, ni móvil, ni nada. ¿Ha deseado usted alguna vez? Un servidor, sí. Hoy sales a la calle y te pones unas gafas de esas que no ves ni por dónde andas. O de lo contrario, el diablo es lo que David dice en el Salmo 51, que su pecado está siempre delante de él. Pues no sé yo si viviese en estos días, porque sales a la calle y ahí está el pecado, pero bien a la vista.
la carne, igual que en la carnicería ponen la carne de canguro, de caballo, de cerdo, de todas las carnes ahí, ¿verdad? Así cuando sale uno ahí, es lo que ve. Es un mostrador de pecado. Y mientras que no lo odiamos cuando usted está viendo la televisión, sobre todo en las películas, ya nosotros, gracias a Dios, lo único tiempo que vemos la televisión es o bien cuando estoy comiendo no más de 15 minutos, y por las al atardecer el canal 13 Televisión, donde hay tertulias sobre la política y ahí también te dicen la verdad sobre Israel, pero muy poco. Es lo que veo. Y no quiero ver. Yo he orado mucho para no ver ninguna película, porque bien pocas hay en las cuales no haya provocación. Hasta que no llegue usted a ese límite, hermano o hermana, tengo que decirle que usted está viviendo en la carne y no en el espíritu. No importa cuánto sabe usted de la palabra de Dios. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que con un corazón limpio adoran al Señor. Busque alguno que tiene ese deseo con corazón limpio de seguir al Señor, o alguna. Huye. ¿Hay algún pecado que se mantiene como parte de tu vida? ¿Vives en pecado? ¿Vicios? ¿Enfados? ¿Envidias? ¿Afán por las riquezas? ¿El amor al dinero? La raíz de todos los males. ¿Orgullo? ¿Amarguras? Etcétera, etcétera. ¿Hay algo de eso en ti? Vamos a ir al Salmo 51. Como David oró para ser perdonado, lavado y restaurado. Como nosotros podemos ir. ¿Tiene el Salmo 51? Vamos a leer congregacionalmente unos 5 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, decía David. Oh, si todos reconociéramos eso. Y si el mundo reconociera eso. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Verso 5. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la salud que nos concedes. Gracias por esa misericordia que tú tienes cada mañana. Oh Señor, sé propicio a mí, a nosotros, a todos. Somos pecadores y queremos hacer lo bueno, y en cuántas ocasiones hacemos al revés, hacemos lo malo. Oh Señor, somos como niños maleducados. Tu palabra mora muy poco en nosotros, Señor. Redagúyenos, Señor.
ayúdame, ayúdanos a odiar el pecado, tenga el nombre que tenga. Guíanos, Señor, guía a un servidor en la explicación de tu palabra, inútil y iliterado, ignorante, pero tú has escogido aquellos débiles para avergonzar a aquellos fuertes y aquellos ignorantes para avergonzar a los sabios de este mundo. Señor, si así es, úsame para beneficio del hermano, hermana y de aquellos que aún no han llegado a ser parte de tu familia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. El Señor no se le acaba nunca su paciencia, ni su piedad. Isaías 55, 11 en adelante dice que su salvación no se ha cortado. Lávame más, verso 2, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Sabe por qué muchas personas no usan mucho el Salmo 25, el 51? Porque ellos piensan que si dicen eso, es como decirle a la gente, o que la gente va a pensar, está en pecado. Mejor que no mencione eso. ¿Pero acaso el pecado no mora en nosotros? No, el pecado no se convierte solamente en un pecado, en un nombre. El pecado tiene una multitud de nombres. No es solamente adulterio y fornicación, o asesinato o robo. El pecado puede ser una mala costumbre. Todo eso es pecado, pero puede ser una mala costumbre simplemente. Puede ser una antipatía. Un cristiano debe ser antipático. Hay mucha diferencia de pecados. Y cuando nosotros podemos decir pecado que mora en mí y no avergonzarnos, que estamos empezando a subir la escalera de la espiritualidad hacia Dios. De lo contrario, el diablo siempre está dispuesto, cuando estamos delante de otro, que yo sé más que este que está aquí, que yo sé, que yo estoy, que él es muy carnal, o ella es muy carnal, pero que tiene que aprender, y toda nuestra mente se va a la otra persona. Tú no te estás viendo a ti mismo. Por eso juzgas el pecado de otro o de otra, porque no te ves lo que tú tienes. Y este salmo nos lo muestra, lo que realmente somos. Y muchos creemos que nos acusan los hermanos carismáticos. Aquí, la semana pasada, me estaba diciendo un hermano, que espero que sea salvo, sea hermano, claro, es que ustedes, como ya tienen la salvación segura, pues ahora hacen lo que les dé la gana. Digo, escucha, conozco miles de cristianos en Australia, en los Estados Unidos, Filipinas, en Nueva Zelanda, en Tasmania y en otros países, y no he encontrado ni a un solo cristiano bautista independiente, que es con los que yo me junto, me muevo entre ellos, semejante barbaridad. No he escuchado ni a ninguno. Y hay otras denominaciones que seguro que es lo mismo. No solamente estoy diciendo que solamente en la Iglesia Bautista Independiente. Es una acusación absurda, no tiene base.
No, porque nosotros enseñamos santidad. Amén. Amén. Buscad la paz y buscamos la paz con todos, con aquellos que la quieren tener. Porque hay muchos que no quieren paz conmigo. Y seguro que con usted también los hay. Entonces yo no voy a ir como un mendigo detrás de una persona que no quiere saber nada de mí. Pero yo busco la paz y la santidad. Cuando le he dicho que el que no odia el pecado no puede, hasta que el pecado no le sea amargo de odio, no le puede sonar dulce el nombre de Jesús. Eso es todo. Vamos al verso... dije el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Cuando usted peca contra un hermano o contra el vecino o contra un hermano, contra quien sea, le critica, le condena, sea quien sea, primeramente sepamos que pecamos contra Dios. Nadie puede estar a bien con Dios y a mal con el vecino o con el hermano. Es un engaño del diablo. Y ¿recuerdan en Lucas capítulo 15? La historia del hijo pródigo. Cuando este joven vino de vuelta a su sentido común, a su normal sentido, y dice, aquí perezco de hambre, me voy a regresar a casa de mi padre, porque los jornaleros en casa de mi padre tienen más comida que yo. En Lucas capítulo 15, está su historia. Decide dejar el pecado, en otras palabras, y regresar a su familia, a su padre. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando regresó a su padre? No sé si está por ahí por el verso 15 o no lo recuerdo. Pero en el capítulo 15 de Lucas. Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Cógeme como un jornalero. Eso es arrepentimiento. Cuando usted hace o yo hago algo, digo algo en desacuerdo, que estoy en desacuerdo con un hermano, con una hermana, con lo que ha hecho, con lo que ha dicho, y voy y me lanzo sin antes meditar en la palabra de Dios y lo ofendo, yo tengo que saber que antes ofendí a Dios. Ya en mi pensamiento de lo que le voy a decir a este hermano, a este hermano, a este vecino, pequé, sí, pero pequé antes contra Dios. Eso fue lo que hizo el joven este que abandonó a sus padres. Pues David dice, he pecado contra ti. Pero él lo que hizo fue robar la mujer a su capitán, a Berseba. Eso fue lo que hizo. Irse a la cama con ella. Y luego para el pecado trae otro pecado. ¿Sí? Cuando usted comete una mentira, esa mentira le lleva a otra mentira. Para mentir sobre la mentira primera. El pecado es así. Comete un pecado y ese pecado te lleva a otro. Lo mejor es, si eres hijo de Dios, es irte de rodillas o sentado como tú quieras, pero ve lo antes posible y pídele perdón a Dios. Arregla las cuentas con Dios. Y luego Él te va a dar el poder y la fuerza para arreglar las cosas si has ofendido a alguno. Y luego dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos tenemos que aceptar eso. Cuando tú escuchas, como escuchemos aquí a un joven que estuvo asistiendo por lo menos por un año o dos al culto.
Y ya cuando se marchó, decía que él realmente era buena persona. Que él no tenía por qué arrepentirse. ¡Wow! Pobre ignorante. Tanto tiempo asistiendo al culto y no ha entendido todavía que es un pecador. ¿Se da cuenta? El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque han de ser espiritualmente discernidas. No recuerdo ahora si es primera o si es segunda, de Corintios, en el capítulo, creo que segunda, capítulo 2, verso 14. Porque para él son locura, para este chico, de 20 años o algo así, era una locura. Pedirle perdón a Dios cuando yo no he matado a nadie, no he robado, ¿No has pensado nunca, no? ¿Nunca te has enojado con tus padres? ¿O con el compañero en el cole? ¿No? Que es perfecto. No hay nadie perfecto. Y cuando vamos a pedir perdón por los pecados, queremos que Dios nos perdone y nos perdona, nos dice en el Padre nuestro que igual que yo os perdoné a vosotros, perdonad así a los demás. Porque si perdonamos a algún hermano muchas faltas, imagínense todas las que me perdonó a mí Dios. Uy, si se las dijera todas, estaría aquí un mes. Todos estamos en pecado. Y luego en Romanos 5:12 nos lo dice el apóstol Pablo, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, Dios le dijo, el día que toques esa fruta morirás. Pues por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a toda la humanidad. No se escapa nadie. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Ni más ni menos. Purifícame con hisopo, el verso 7, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe cómo podemos ser purificados? Con hisopo, sí. Con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser purificados igual que David. Dios le perdonó el adulterio, el asesinato que cometió David. Mira que cayó bajo, ¿eh? ¿Perdió la salvación? No, ¿verdad? Según los hermanos carismáticos, perdió la salvación, porque ese fue al mundo. Y el hijo pródigo igual. Ellos fueron al mundo. Que lo hiciera en su palacio, o lo hiciera en un bar, se fue al mundo. Pero David ni el joven rico perdieron la salvación. Él no podía perder al Padre. Sería Padre para siempre para él. Y él no podía perder a Dios tampoco. Y David es lo mismo. Mire que cayó bajo David. Hay que ser... Pero ¿por qué ocurrió? Por no estar en la guerra donde tenía que haber estado contra los filisteos. Se quedó tranquilito. Hay un tiempo, no es verdad que hay un tiempo, o muchas veces hay un tiempo en nuestra vida en la cual nos quedamos sentaditos viendo la tele, viendo el fútbol. No, yo odio el fútbol. Ayer le digo a la gasolinera, digo, ahora entiendo por qué muchos españoles cuando van a Australia no se encuentran bien. Sabiendo además, siendo que Australia es un paraíso comparado con todos los países de Europa. Ah, ¿no les gusta el fútbol? Digo, lo que no les gusta es que allí no pueden hacer lo que hacen aquí. Porque yo para entrar hoy a la gasolinera no le he pegado a 10 coches porque el Señor me ha guiado, porque o le daba a la valla o le daba al coche. Y no exagero nada. Justito, un coche pequeño pasaría bien, pero la furgoneta, justito, tenía que ir despacito, despacito, mirando por los dos espejos retrovisores. ¿No dice el Señor que todo lo que es popular al mundo es abominación a Dios?
Y muchos dirán, bueno, pues el fútbol no es un deporte. Sí, claro, es un deporte. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese deporte? Que no respetan la propiedad de otros. Ellos no tienen derecho a aparcar en Carrefour. Ayer había coches todo el tiempo, el partido ya llevaba funcionando, los que estaban buscando parking no iban al fútbol, porque ya llevaba tiempo funcionando. Customers buscando un parque porque es que no había ninguno. Y muchos se marcharían porque no podían aparcar. Porque donde no se debe de aparcar, ahí estaban aparcados. Finalmente, al ladito de la gasolinera, para entrar, justamente ahí, uno aparcado. Por ahí no coge mi coche. Tú queda marcha atrás, marcha adelante, y un poquito para acá, otro poquito para allá, como decía la escritura esta mañana, en la ciudad dominical. Y finalmente entré. No, el deporte no tiene nada malo, pero es lo que se hace con el deporte. Y sí, cuando están ahí dan muchos gritos y ¡oh! Le aseguro que cuando salen para afuera y tienen que andar, porque había hasta aquí en Parque Sol, llegaban las colas de los coches. Ir andando seguro que van enrabiados y maldiciendo el nombre de Dios, muchos de ellos, sobre todo en este país. Eso es lo que trae el mundo y los deportes de este mundo. Verso 11. No me eches de delante de ti, clama David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, en ese tiempo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no vivía en los cristianos, en los creyentes, eran creyentes. El Espíritu Santo venía sobre un profeta, o sobre David, o sobre cualquier otro hijo de Dios, y le ministraba, le guiaba a hablarle al pueblo o a alguna profecía. Le revelaba el Espíritu Santo. Pero cuando terminaba con ese ministerio, el Espíritu Santo regresaba al cielo. Ahora nosotros, cuando llegamos a ese versículo, si estamos leyéndolo, tenemos que entender que eso no es así ahora. Ahora estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo. Y en el nuevo pacto, el Espíritu ahora sí vive en nosotros desde el punto día 1 en que realmente creemos. Y hay ahí un momento, estés en el culto, estés en casa, estés donde estés, que estás meditando. Desde luego, qué amor tan grande. Morir, sabía que iba a ser escarnecido, abofeteado, insultado, y morir por mí, indigno pecador, con lo que yo he hecho. Entonces, en ese momento, cuando aceptas a Cristo Jesús en tu vida, y en el instante tu nombre pasa a estar inscrito en el libro de la vida, nadie te lo puede borrar ni quitar, y el Espíritu Santo viene y mora en ti. 1 Corintios capítulo 6, verso 19-20, y en el capítulo 7, el verso 19. Dice, ¿no sabéis? Primero empieza, en el primer capítulo empieza diciendo, huid de toda fornicación. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que está en vosotros y que no sois vuestros? Y luego en el capítulo 7, verso 19, creo que es, 19 o 20, dice, porque no os hagáis esclavos de los hombres. No importa qué religión o qué nombre tiene la iglesia. No os hagáis esclavos de los hombres. Porque habéis sido comprados por la sangre de Cristo. Amén. So, el Espíritu Santo no nos lo puede quitar Dios. No porque Él no pueda,
Sabemos que Él es poderoso para hacer todo lo que quiere, pero ese no es su plan. Él ha dicho una palabra y la cumple. Él ha dicho que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. En Juan capítulo 15, el Señor nos dice, y no os dejaré huérfanos, le dice a los apóstoles. Y lo que le dice a ellos, ahí sí lo podemos aplicar a todos, nosotros, los gentiles. No os dejaré huérfanos. Yo rogaré, dice, yo rogaré al Padre y os mandará otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros. O sea, no se puede perder la salvación, hermanos pentecostales y carismáticos. Es imposible, aunque quiera. Aunque tú quieras. Pero es que no va a querer. Ninguna persona con 5 sentidos va a querer no ser salvo una vez que ha sido salvo. Pero es que no está en él. La persona renacida de nuevo no está en él. Eso ya no entra. Eso de, yo voy a hacer lo que quiera ahora. Tú estás loco. Una persona con el Espíritu de Dios no piensa así. Que el pecado traicionero, maligno, pecaminoso, las pasiones juveniles, te atraiga, es muy distinto porque estás en la carne. Y depende de cuánto andamos cerca de Dios. Pero pedir, nunca pedirá un hijo de Dios, dame el pecado, quiero el pecado, o quiero deshacerme de Dios, no quiero ser. Imposible, es totalmente imposible, porque la naturaleza de Cristo está en nosotros y produce santidad, produce el bien, produce justicia. O sea, el que piensa de esa manera es que no ha conocido a Dios. Puede saber de la Biblia más que yo. Bueno, para saber más que yo tiene que saber mucho. Pero puede saber mucho. Pero no es la cantidad, sino la calidad. No es tanto lo que sabes, sino vives un poquito de lo que sabes. Ya se me está terminando el tiempo. No es que lleve una hora, ni mucho menos. Vuélveme el gozo de mi salvación. Es parte del versículo, no, es el verso 12. Vuélveme el gozo el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué? No todos los que me están oyendo, cristianos, convertidos, a los ojos de los demás, convertidos, no todos se les ve el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, le voy a decir cómo se ve, aunque la mayoría de ustedes seguro que lo saben. El gozo de la salvación es regocijarte en Dios, tu Salvador, en Cristo Jesús, lo que tienes ahora. El gozo de la salvación es ser generoso. Eres generoso para con Dios primero, para con sus diezmos y ofrendas. Confías en Él y eres generoso. Y luego eres generoso para todos, con todos los que puedas. Eres justo. Odias la injusticia. Cuando ves que una persona ataca a otro injustamente, si no te indignas, estás muerto a lo mejor. Muerto espiritualmente, quiero decir. Porque la justicia de Dios, de Cristo, está en ti y no puedes. ¿Vieron ese caso de ese boxeador profesional español que le estaba maltratando un hombre a su esposa y a su hija, a su niña? En el cine. En el cine. En el cine, estaban viendo una película de niños. Y ahí en el cine es donde estaban bien en desacuerdo, o divorciados, quién sabe. Y este hombre, la sangre le hirió, y a mí me hubiera herido igual. Yo creo que no hubiera llegado, aunque practiqué un poco el boxeo, pero no hubiera llegado a eso. Pero hubiera tratado de haberlo parado. Pero no hacer lo que hizo él. Aunque él usó justicia. Porque un boxeador, cuando se lía a dar puñetazos, no ve. Le podía haber dado en la cabeza, pero él se controló. No le dio en la cabeza. Con eso le pegó en el cuerpo, no le rompió ninguna costilla, pero ahora va a pagar unas consecuencias largas. Puede tener
2 o 3 años de cárcel o algo así. Pero, ¿me entienden lo que quiero transmitirle? La injusticia le hizo hervir la sangre. Pues a nosotros nos debe de hervir la sangre cuando vemos o escuchamos, por ejemplo, imagínense cuando una persona de estas bocazas grandes dice esa blasfemia en el nombre de Dios, que no la voy a decir, claro, si no la saben, mejor que no aprendan, pero pocos españoles hay aquí, en este país, que no hayan blasfemado, muy pocos. Bueno, los hay, pero hay mucha gente que usa esa blasfemia en contra de Dios, grosera, asquerosa y de todo. Si usted escucha eso y usted no tiene reacción ninguna, lo mismo es que usted está muerto espiritualmente, hermano. Porque a mí me duele eso. Y recuerdan que ya se lo he dicho y se lo digo otra vez, porque los que hoy están aquí a lo mejor no todos lo saben. Íbamos andando hace 8 o 10 años o más. Íbamos andando mi esposa y yo, por la calle ahí para abajo. Iba un grupo de estos jóvenes tan chulos. 4 o 5. De unos 16 a 20 años. Y dijo una palabrita, y no dijo la blasfemia esa, creo que no fue eso, pero dijo algo de blasfemia contra Dios. No sé si fue ya esa famosa blasfemia o no, pero me acerqué, mi sangre iba hirviendo. Digo, qué pena que vuestra religión no nos ha enseñado a honrar el nombre de Dios. Y íbamos detrás de ellos, y yo voy andando, me acerco un poquito para que no me vea, porque no iba a hablar muy fuerte. Digo, joven, ¿sabes que un día Dios dice que darás cuenta por cada palabra vana que digas en el día del juicio? Y tú no has dicho una palabra vana, joven. Tú has blasfemado el nombre de Dios. Y gracias a Dios no me dijo nada. Yo pensé que me iba a volver y me iba a pegar un puñetazo, pero bueno, en mi defensa, de lo poco que aprendí de boxeo, sabré defenderme para que no me toque en la cara. Los amigos. Pero los amigos le dijeron, ¿Ves? ¿te das cuenta, bocazo? Ellos lo reprendieron por mí. Si usted ve cosas en la tele y no le remuerden, quizás es que está muerto, hermano. Espiritualmente, quiero decir. La persona que está muerta espiritualmente es aquella que no tiene a Cristo Jesús en su vida. El Espíritu Santo no está en su vida, en su corazón. Entonces, nada le molesta. Todo es bueno. ¡Qué bonito! Bueno, volvamos ahora estoy terminando ya. Al Salmo 51. Recordemos, David le rogó a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Y qué dice luego? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Quizás no tenemos tantos resultados porque no tenemos el gozo de la salvación. Cuando usted pasa por una persona, va a la tienda, a la farmacia, al médico, al hospital, y no le ofrece un folleto a esa persona que le está atendiendo, delante de Dios, usted es un maleducado. Porque le ha prestado un servicio y usted no le... con gracias no vale. ¿Está bien darle gracias? Thank you. Pero obsequiarle lo más precioso del mundo es la salvación en Cristo Jesús. Ofrécele un folleto. No tienes ni siquiera que hablar. Mira que tenemos folletos ahí. Tenemos miles de dólares ahí en folletos. Por un lado, lo que nos costó hacerlos. Bueno, a los hermanos en Australia. Por otro lado, por un lado son 200 y por otro lado son 100. Son un triste folleto y ya le das 300 euros. El 99,9% te lo recibe. Y ahí va la palabra de Dios. Y si no te lo reciben, tú has cumplido con lo que Dios nos ha mandado. Y has mostrado tu fe y tu esperanza. Que tú tienes fe en que un día esa persona
dará cuenta a Dios en duras penas. Y esa persona estará arrepentida por la eternidad. Pero tú cumpliste con tu deber. Y no piensen que yo les estoy diciendo que yo testifico a todas las personas que vienen a mi presencia. No, algunas veces soy cobarde. Pero en mi mayoría trato. Y ya le dije, el jueves y viernes que estuve de revisión en el hospital, de los que me atendieron no se quedó ninguno sin un folleto. Y luego fuimos a 3 o 4 tiendas, Carrefour, el Balsur, Mercadona, el otro, ¿cómo se llama? Hipercor. Todos se quedaron con folletos. Y muchos me dan gracias. En Australia casi todos te dan gracias. Thank you. Y aquí también muchos me dan gracias. Líbrame, verso 14, líbrame de homicidios. ¿Sabe, hermano, que yo he conocido cristianos guilties de homicidio? No sé si eran salvos o no, no voy a juzgar, no puedo juzgar. Se me hace difícil, pero usted puede caer en eso. Si no andamos con Dios, usted puede caer en eso. Y yo. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tenemos que pedir. David pedía que Dios le abriera los labios. Y David andaba con Dios. Pero ahora, después del pecado, el pecado horrible que cometió, ahora él había perdido la comunión con Dios. Cuando tú y yo, usted y yo pecamos, se corta la comunión con Dios en ese momento. Hay que volver a pedirle perdón, a arreglar cuentas con Dios y a pedirle que nos llene con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos la plenitud del Espíritu, andaremos así, como los canguros. Entonces, dice, el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y luego dice, líbrame de homicidios. Oh Señor, líbrame de sí, el verso 14, líbrame de homicidios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Fíjese lo que dice ahora. Porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. David, si le pide sacrificio, yo estaría dispuesto a darlo. Pero él reconoció que Dios no quiere sacrificio, ni de ti, ni de mí. No pensemos que porque estemos en este ministerio, ni el otro, y hagamos muchas cosas para Dios, que por eso ya estamos bien, ya lleguemos al tope. Dios no quiere sacrificio. Dios quiere que estemos envueltos en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí. Si usted no está envuelto en el cuerpo de Cristo, en servir en la escuela dominical, en limpiar la casa del Señor, en hacer lo que hay muchas formas de estar envuelto, usted está desobedeciendo a Dios y está despreciando la salvación que Cristo pagó en la cruz por usted. Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, esto es tan deber suyo como mío. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Mire lo que le sigue, hermano. Y esto va para aquellos de ustedes que no han dado ese paso de fe para confiar en Cristo y hacerlo su Salvador y Señor y tener la vida eterna. Esto va para todos. Dios le dice David
tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios, lo que Él quiere de ti, de usted y de mí, no es sacrificio. Él quiere servicio, sí, nos demanda servicio, pero no sacrificio. No que tengas que sacrificarte, que estés cansado, un día estás cansado del trabajo, tu deber es limpiar esta semana la casa del Señor, pero has tenido un día cansado y aburrido, pues mira, telefonea a otra persona, ¿puedes hacer esto por mí? Porque no puedo hacer esto, estoy cansado, no puedo llegar, o llego tarde. Dios lo entiende, Dios lo entiende, y tú que no puedes. Los sacrificios de Dios, dice ahí, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, dice ahí, no despreciará a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti, cristiano convertido a Cristo, y si no estás, lo quiere también de ti. Solo que si no tienes a Cristo en tu vida, no podrás conseguir eso. Porque no eres parte de Él. Hasta que no reconoces que eres un pecador, que como dice el verso 5, fuiste engendrado en pecado. Todos hemos sido engendrados en pecado, y en maldad, y en pecado nos concibió nuestras madres. Hasta que no entiendas eso y lo aceptes, nunca podrás llegar al reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo llegar a ser salvo? Esa fue la pregunta que le preguntaron y termino. Esa fue la pregunta que le preguntaron 3.000 personas en el día de Pentecostés. Y no hablaron en lenguas, ninguno de ellos. Dicen que si recibes, eres bautizado con el Espíritu Santo, que hablarás en lenguas. Pues estos 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero ninguno habló en lenguas. Pero ellos le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, hemos crucificado al autor de la vida, y usted lo ha crucificado también, igual que yo. ¿Qué haremos? Y Pedro y los otros apóstoles le contestaron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Con estos rostros inclinados, en reverencia ante Dios. Si la muerte te sorprende hoy en un accidente, ojalá que no, ¿pasaría la eternidad? ¿A dónde? Vas a pasar a la eternidad. Un día u otro vas a pasar. Cuando menos lo esperes, puede ser. Y ahí no habrá excusas, mi amigo o amiga. Ahí no podrás poner excusas. Hoy puedes poner todas las que quieras y la mayoría te las creemos. Pero con Dios no hay excusas. ¿Dónde pasaría la eternidad? ¿Dices que crees en Dios? Entonces lo demostrarás bíblicamente. Si no es bíblicamente, esa creencia no te valdrá para nada. No juegues con Dios y con la vida, porque millones han muerto con buena salud y siendo jóvenes. Y aquí tuvimos a un joven que amaba a Dios, pero la muerte le llegó. Solo que él estaba preparado, porque había recibido a Cristo Jesús como su Salvador, lo amaba y le servía. No lo dejes para otro día si no eres parte de la familia de Dios. Y nosotros, los que ya le seguimos, Señor, ayúdanos a serte más fieles. Hay una extra milla. Ayúdanos a no tirar la toalla, porque los tiempos son malos. Y quizás estamos bien cerca de tu venida, Señor.
viendo cómo están los gobiernos militarmente con Israel y los terroristas de Hamas. Bueno, podemos estar muy cerca. Ayúdanos, Señor, a los que ya hemos entregado nuestra vida a ti, a consagrar nuestra vida más, a buscar siempre la paz con todos, como tú nos dices en Hebreos 12:14, y la santidad, a buscar las cosas que eran los santos,